El día de hoy resolveremos una prueba técnica que me encontré en Twitter. Sé de qué empresa es, pero no voy a decir el nombre. La prueba consiste en la creación de una API para el manejo de usuario. Esta API debe realizar todas las operaciones CRUD, es decir, leer, escribir, actualizar y eliminar. En el requerimiento nos pasan las propiedades que debe tener el usuario, tales como el ID, email, rol, si está activo o no, y otras cosas como la fecha de creación y la fecha de actualización. Y tenemos un breve contexto. Dice que como ingeniero de software necesitamos hacer una API escalable. Luego mucho bla 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 y ojo, algo importante. Nos dice que están interesados en ver nuestro acercamiento a la arquitectura de software, organización de código, testing y las habilidades para desplegar. ¿Desplegar? Sí, porque hay que desplegarlo en el Google Cloud. Ahora pasemos a revisar el requerimiento como tal. Como les había contado anteriormente, acá tenemos el que sería el problema. Podemos ver también los campos que debe tener el usuario. Aquí tenemos un breve contexto que ya se los había explicado y acá tenemos lo que sean los requerimientos. El primero que tenemos que utilizar FastAPI, es un framework que la verdad no he utilizado. Como dije anteriormente, esta API debe realizar todas las operaciones CRUD. Debemos también agregar validaciones para todos los requests, documentar todo con el Swagger, implementar manejo de errores. La API debiese estar conectada con una base de datos, podemos escoger entre SQL o no SQL. También debemos escribir pruebas unitarias utilizando PyTest. Y por último tenemos que deployar todo en GCP. Y aparte de eso también nos dejan otra lista que se llama requerimiento, que ignoraré casi todo lo que dice ahí, salvo por este último que dice cloudbuild.yaml, que bueno, en este caso es lo que debe incluir nuestro archivo para poder desplegar, que tenemos que construir la imagen de Docker, tenemos que ejecutar los tests y tenemos que deployarlo en el Google Cloud Run. Más abajo de eso podemos encontrar los criterios de evaluación, que los ignoraré. Y por último tenemos ya las instrucciones para poder enviar la prueba, que aquí nos dejan una URL que no se las voy a mostrar y también nos dejan un JSON porque al parecer tenemos que mandarlo a través de la URL. Así que ya con esto veamos cómo resolvería yo esta prueba técnica. Lo primero que hice fue pensar en la arquitectura. ¿Y por qué? Pues porque, primero, el requerimiento te pide muy claramente de que el código debe estar ordenado. Segundo, tampoco te va a servir de nada que tú empieces a escribir el código a lo loco o que la IA empiece a escribirlo todo sin tener un orden. Luego va a empezar a crecer y no vas a saber ni siquiera en dónde se encuentra cada una de tus cosas. Así que para efectos de esta prueba decidí hacerlo con una arquitectura de capa, que es exactamente lo mismo que yo haría en Spring Boot. Y lo menciono porque es el framework que creo que más he utilizado en mi carrera. Y es muy simple, cada carpeta tiene su única responsabilidad y no se mezclan entre sí. La estructura quedó algo así. El API v1, aquí tenemos los controladores que son los que reciben el request y estos delegan al servicio, que es donde se encuentra toda la lógica de negocio. Y ya por último, estos se comunican con la base de datos, que es nuestro nivel más bajo. Además también tengo los esquemas, que estos serían nuestros DTO, todo lo que entra y los datos que salen. Y por último, acá también tengo una carpeta llamada core, que simplemente tengo configuración y el login. Ahora, para la base de datos utilicé Postgres y planeaba yo haber utilizado SQLite porque es mucho más simple, más fácil de configurar, pero después de investigar un poco me di cuenta de que no persiste los datos en el Cloud Run, entonces no se podía utilizar. Así que me tocó utilizar Postgres a través de un cliente que se llama Supabase y es gratuito para proyectos pequeños, entonces súper genial. Así que para Python con el Postgres utilicé algo llamado SQL Alchemy, que vendría siendo el equivalente a como un JPA de Spring Boot. Ahora pasemos a ver los esquemas. Tenemos los modelos de SQL Alchemy, que esos representan las tablas de una base de datos. Pero también tenemos los esquemas de Pydantic, que estos representan los DTOs, que es lo que entra y lo que sale y me va a hacer todas las validaciones. Son dos cosas distintas y deben tenerlo bien en claro. Para el usuario creé tres esquemas que son los DTOs. Tengo el user create que me hereda de usuario base y también tengo el user update y el user response que todos me heredan de el user base. En lo que se refiere a las validaciones, además de los tipos básicos, agrego una validación extra, que es que el email debe tener un formato válido y también que, bueno, el username debe tener un mínimo de 3 caracteres, así como que el primer nombre y el último nombre, que tuve que haberle puesto un poco más, pero ahora que lo veo, no sé por qué le dejé solamente uno. Ahora veamos lo que sería el flujo de la propia request. Este endpoint lo que hace es recibirme el objeto userCreate, que como ya les comenté anteriormente, Pydantic ya va a realizar las validaciones que corresponden en el DTO. Luego pasaríamos a nuestro servicio, que sería este que tengo acá.
recibe como parámetro la sesión de la base de datos que hay y aparte el usuario que va a crear. Lo primero que hace es ir a la base de datos y consultarme mediante el email si ese usuario ya existe. En caso de que no, me retorna nada. Y en caso de que sí haya, va a saltar esta validación y va a proceder a crearme el usuario correspondiente en la base de datos. Y por último, en el controlador lo que hace es retornarme el user response, que es un DTO que ya había armado previamente. Una de las cosas que más me gustó del FastAPI, y tengo que reconocerlo, es que la documentación se genera completamente sola. No tengo que escribir ningún archivo YAML ni configurar nada extra. Y desde acá del Swagger puedo probar absolutamente todo. Aquí voy a obtener el usuario y acá me lo devolvió, que es un usuario que yo tengo creado como administrador. También puedo eliminar, actualizar, obtener solamente un usuario en específico o crear un usuario. Así que me parece súper bien por esa parte. Por último, lo que sería el deploy de GCP. Esta fue la parte más interesante y problemática para mí porque sí, como les comenté anteriormente, no conozco FastAPI, pero da un poco igual, uno se adapta. Pero GCP jamás lo había desplegado. Sí había llegado a trabajar con PubSub y cosas por el estilo, pero nunca desplegado. Eso fue algo completamente nuevo. Pero luego de muchos errores al momento de despliegue, también algo que reconocer que la documentación de Google es bastante buena, pude finalmente desplegar el API con el siguiente flujo de yo subo a GitHub un push a la rama de main, el cloud detecta el push automáticamente y empieza a ejecutar el pipeline que yo definí previamente en mi archivo YAML. El pipeline lo que hace básicamente es instalar dependencia, ejecutar los tests, también construye la imagen del Docker, lo sube a un artifact y al final lo deploya en el Cloud Run. Y la API queda en una URL pública. Algo aquí importante también para mencionar es que mi variable de entorno de la base de datos la puse en un secreto en el Google Cloud para así no tener que pusharla al repositorio y que no extraigan mi URL de la base de datos. Y como resultado final, la API está desplegada utilizando Google Cloud. No les voy a dejar la URL porque probablemente apenas termine este video lo que voy a hacer es desactivarla, ya que no quiero tener nada ejecutándose. El código está en GitHub, lo pueden ver. No les mostré las pruebas unitarias, pero todas estaban bien. Le voy a dejar por acá una imagen. Así que eso sería esta prueba técnica que encontré en Twitter. Como ven, igual tenía cierto grado de complejidad, sobre todo en la parte de Google Cloud, pero ahora con la inteligencia artificial y aparte un poco de conocimiento, que siempre es importante, no creo que no se pueda lograr nada. Así que espero que les haya gustado este video. Por favor, dar like, comentar y suscribirte, que me apoya un montón. Nos veríamos en otro video. Chau, chau.